En muchas ocasiones, en mis vídeos anteriores, les he hablado de que los enigmas y misterios, que hay múltiples sin revelar, ya se van a revelar pronto. Se dan cuenta que en los últimos días, por medio del Internet, que es la única fuente más o menos posible para empezar a revelar misterios y enigmas, cosas que la gente tenía dudas del tema extraterrestre, OVNI, ciudades en Marte, en la Luna, etcétera, etcétera, pirámides, se van ya esclareciendo. Cuando hace muchas décadas decían los arqueólogos que eso sería imposible de saber quién construyó tal y tal edificio, tal emplazamiento antiguo, pirámide o tal, túneles, pero ya no lo ven de esa manera. Yo he dicho muchas veces, gracias a Dios, revelaré todos, sin excepción, los enigmas y misterios. Pero hay que revelarlo como todo el mundo, para todo el mundo. No para unos cuantos escogidos ni elegidos, para un grupo tampoco, para unos amigos, para la humanidad. Porque toda la humanidad estamos viviendo en este planeta. Somos una familia y la gente ha sido en este planeta engañada por organizaciones satánicas, ocultistas, religiosas, organizaciones de poder fáctico, noblezas, o sea, han sido sometida la humanidad a un engaño constante. Pero ya que vivimos en este tiempo crucial del fin de un sistema que ha durado 6000 años, se tienen que revelar todos los enigmas y misterios, con lo cual se desenmascarará el entero sistema de cosas. ¿Quiénes los han fraguado? ¿Quién lo ha montado? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y dónde están los conspiradores? Que hay muchas organizaciones, claro. Hoy le voy a tocar un tema, para que empiecen ya a pensar cada vez más. El Arca de la Alianza, o el Arca de Moisés, o el Arca del Pacto. En principio, he dicho, ya lo revelaré en su día, que el Arca de la Alianza fue transportada de Israel en una nave voladora de Salomón, de la que construyó Salomón, a España. Y España está escondida en una cueva que yo sacaré en su momento, el Arca de la Alianza que trajo Salomón, hace 3000 años. Salomón podía construir naves y muchas cosas más. Dios le dio una sabiduría como un ángel por construir el templo de Jerusalén. Pero ahora voy a centrarme un poco en el arca. Misterios que la gente ignora. Y le voy a dar datos. Claro, no todo el mundo conoce las escrituras. Bueno, el muy poco por ciento, el 5% quizás de la humanidad, llamado de los países cristianos, conoce las escrituras. Los demás conocen tradiciones, rituales místicos, paganos, fiestas paganas, procesiones y cosas así, paganas. Las escrituras ni casi ninguno. Porque a los que explotan el negocio de la religión no le interesa que la gente conozca lo que dice las escrituras. Pero le voy a dar unos datos para que vayan buscando algo y empiecen ya a pensar. El Arca de la Alianza. Bien, el Arca de la Alianza, todo muy resumido, pero con algunos datos concretos. ¿Saben una cosa? Mire, el Arca de la Alianza, en el año 1513, antes de la Era Común, fue construida, y digo construida, por Moisés en el monte Sinaí, con todos los israelitas después de la liberación de Egipto, tras el paso del Mar Rojo y toda la historia la conocen, ¿no? Y allí construyó Moisés un arca. Pero fíjense un detalle. ¿Sabían ustedes que había dos arcas idénticas? ¿A que esto no lo sabían? Pues había dos arcas. Un arca en el monte Sinaí y otra segunda que hizo Moisés al pie del monte Sinaí. Eso lo pueden verificar si ven en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículo 40. Y verás que Dios le manda a hacer un arca, le da datos para construir, pero le dicen que la haga igual que la que vio arriba en el monte Sinaí cuando estuvo 40 días hablando con Dios. O sea, había dos arcas. Una ya hecha y otra segunda copia que hizo Moisés, porque Moisés también hizo dos tablas de la ley.
Las primeras las rompió Moisés y una segunda copia que hizo Moisés mismo en el monte Sinaí. ¿A que esto no lo sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que Moisés estuvo perdido? O sea, subió al monte Sinaí y desapareció. Y dicen las Escrituras que estuvo Moisés 40 días y 40 noches sin comer ni beber. ¿Pueden imaginarse que un ser humano pueda estar 40 días y 40 noches sin comer ni beber? Pruébenlo a ver si alguien lo puede. Pero eso dice las Escrituras. Y solo pueden leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, versículo 28. Dios no miente. Ahora, existen ciertos misterios que ya revelaré. ¿Dónde estuvo Moisés? ¿Cómo pudo estar 40 días y 40 noches sin comer ni beber? Un ser humano. ¿Dónde estuvo Moisés perdido? Porque es curioso, y ya avanzando ya sobre el arca, la segunda copia que hizo Moisés, pues metió de testimonio dentro del arca una vasija con restos de maná. Con maná durante 40 años hizo llover 6 veces a la semana. Dios hacía llover maná por la mañana, que era como pastelitos de miel muy dulce que podían hacer cocinar muchas variadas comidas. Era un alimento completo, perfecto. Bueno, pues restos de ese maná en una vasija dentro del arca y las segundas tablas de la ley que hizo Moisés, porque hizo 2 tablas. Una copia la rompió, la volvió a hacer una segunda copia. 2 arcas, una original y Moisés una segunda arca. ¿A que esto no lo sabían? Y ya le hablaré más adelante de dónde fue a parar una de las arcas. Bueno, pues es curioso que cuando Moisés, después de 40 años, dice que ya entraron los sobrevivientes, porque 40 años por la desobediencia, por culpa de los gigantes, porque cuando Dios manda por medio de Moisés a 12 espías, uno de cada tribu, a ver la tierra prometida, ya Dios sabía cómo era, ¿no? Pero que 10 de los espías dan un testimonio de terror, de que había visto gigantes, eran gigantescos, eran ellos como saltamontes a su lado, de varios metros. Pero 2 de los espías, Josué y otros llamados Caleb, dijo que no importaba, que si Dios los había librado de las plagas en Egipto, del faraón, y los había hecho pasar el Mar Rojo en seco y había hundido al ejército del faraón en Egipto en el Mar Rojo y todos estos milagros, que no importaba si había gigantes como fueran de altos, Dios los libraría igual y destruiría a los gigantes. Pero tuvieron miedo. Y el pueblo entero, millones de personas en el desierto, se aterrorizaron, querían volver a Egipto otra vez. Y por aquella causa de los gigantes, fíjense, van enlazando, Dios dice que pasen por el desierto de nuevo 40 años y murieron todos. Solo Josué, Caleb, Moisés quedan con vida. Pero fíjense un detalle que dice en las Escrituras, que Moisés, primero, tenía 120 años y no estaba viejo. Estaba joven, ni débil, ni nada. Los demás muertos, de viejos, en el desierto, caídos todos, millones. Moisés no, y Josué y Caleb tampoco. Estaba jovencísimo. Pero que dice que desaparece de nuevo, que Dios dice que lo entierra y nadie lo encuentra. ¿Dónde está esa tumba? Y desaparece Moisés. Pero fíjense una cosa, yo en su día les mostraré un plano antiquísimo, donde le mostraré la tumba de Moisés y los israelitas en el desierto. Donde esa tumba estaba, donde Moisés fue a parar su cuerpo. Fíjense otro detalle paralelo, para que vayan enlazando. Cuando un profeta de Dios se llamaba Jonás, Dios le comisiona a un profeta israelita que vaya a Nínive, al norte de Israel, que había unas tribus enemigas, fieras, y los dé aviso que en 40 días los va a destruir a todos. Pero si se arrepienten, no. Pero Jonás le da mucho miedo, porque eran unas tribus salvajes, ¿no? Y entonces dice que coge un barco y se va, ¿a dónde? A España, a Tarsis, que entonces se llamaba así España, los tartesos. ¿Y por qué se iba el profeta Jonás a España? Porque en ese tiempo, 800 y pico años antes de Jesucristo, ¿quién estaba en España entonces? Estaba Salomón.
Salomón, que Dios le había dado sabiduría para construir el templo, las naves voladoras, oro y todo lo que había hecho viajes continuos durante 40 años a España para llevarse de España oro. Toneladas y cientos de toneladas de oro de España, oro de Ofir se llamaba, puro hacia Israel. De tal manera que durante 40 años del reinado de Salomón, los israelitas fueron multimillonarios todos, los judíos. Imagínense el oro que todavía queda en reserva en España. Posiblemente es el país aurífero más gigantesco de Europa, o posiblemente del mundo, ya lo verán un día. Oro en España, y diamantes, y uranio, y petróleo. El gobierno lo calla, el Vaticano también. Los españoles podían ser la nación más rica de la tierra, y lo están callando. Bueno, pues Jonás quería ir a España porque sabía que estaba Salomón construyendo el qué, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, los dos robots, más el arca de la alianza que se había llevado Salomón en una nave hacia España para guardarla en seguridad en una cueva en un lugar de España, el arca de la alianza. Si ven el libro de Jonás, en el capítulo 1, al principio, dice que el relato, que los primeros versículos, que le da miedo y que huye a Tarsis. Luego Dios hace que un pez lo coja cuando declara que una tormenta fue milagrosa por culpa de Jonás, de huir del consejo de Dios. Y Dios manda un pez especial que lo absorbe, lo mete en su vientre y lo tiene 3 días. ¿Qué clase de pez era ese que no podía morir en un subvientre? Estuvo 3 días tranquilo, orando incluso, viviendo y comiendo dentro del vientre de un pez. Y dice que Dios manda al pez que vaya a las playas de Nínive y allí lo deje a Jonás para que cumpla su comisión. Y efectivamente Jonás va a la ciudad de Nínive, hace esa predicación, 40 días, si no se arrepienten, los destruye. Y se arrepintieron. Yo les mostraré en su día, y se lo mostraré de nuevo, pinturas antiquísimas de miles de años, en las que se muestra a Jonás y al pez que lo había tragado. ¿Qué clase de pez era ese? Especial, que echaba fuego y todo. Ya lo verán en su día, cuando pueda hablar en los medios de comunicación. Pasando los siglos, y sigo hablando del arca, verán que otro hombre más especial, mucho más poderoso que Moisés, que desaparece también, es Jesucristo. Pero si leen en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 2, dice una vez más, Jesucristo estuvo 40 días sin comer ni beber, en un desierto, como Moisés. 40 días. Y al cabo de 40 días, pues dice que Dios manda ángeles y le dan de comer y le dan de beber y le sirven. Y curiosamente, cuando Jesucristo lo asesinan el clero, la religión, porque decía la verdad, claro, los fariseos, los escribas, porque decía que era una cueva de ladrones, lo que habían hecho esos monstruos asquerosos, asesinos, lo que es hoy la religión, genera una banda de asesinos, de ladrones, de pedófilos, degenerados, corruptos. Bueno, pues curiosamente no encuentran como a Moisés la tumba de Jesucristo, desaparece. O sea, muere y ya nunca más ve su cuerpo en la tumba. Desaparece el cuerpo de Jesucristo. Como Moisés, nunca encuentran la tumba. En su día le explicaré cosas semejantes y revelación de todo esto. Pero curiosamente, en un libro más, en la Sagrada Escritura, en el libro Apocalipsis o Revelación, dice que un apóstol de Jesucristo está prisionero en una isla, se llamaba Patmos, por ser cristiano, ¿no? Los romanos, y el sumo pontífice de Roma insta a los césares a quemar a los cristianos, los judíos que llevaban con Pablo. Pablo, de hecho, fue también quemado en los circos romanos por orden del sumo pontífice, el Vaticano, vamos, la religión satánica del Vaticano, que estaba en tiempo de los césares y mucho antes también, la religión cananea del catolicismo. Provienen del Canaán, no de Jesucristo, son religiones satánicas. Y entonces a los cristianos o los queman, los echan en los circos o los llevan a trabajar, trabajo forzado, a las islas donde tenían posesiones los romanos. Y dice que Juan ve una visión, dice que oye unos sonidos, unos ruidos en el cielo,
ve una visión y ve que una puerta se abre. ¿Y qué ve? Dice que ve el arca de la alianza dentro. Mucha gente ha especulado, bueno, pero sería una visión, sería una imaginación. Ahora, todo esto que le estoy diciendo del arca, el cielo, ve una imagen, ve abierto, ve el arca dentro, eso lo ve en el libro de Revelación Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Véanlo que está así. ¿Qué arca vio Juan? Ahora analicen esto y comparen. ¿Qué clase de nave gigantesca está en el cielo todavía? Bueno, en la luna. La nave gigantesca del Apolo 20, donde había una mujer dentro, se la llevaron la NASA, y la cabeza de un hombre, y unos escritos antiguos. Una nave de 3,5 kilómetros, más 500 metros de alta. Imagínense cuántos millones de personas pueden caber en una nave así. Pero ¿quién hace miles de años construye una nave y la deja aparcada en la luna para que en el futuro cumpla de nuevo una misión esa nave? ¿Qué había dentro de la nave? Etcétera. Son misterios, enigmas que se van a resolver. Yo estoy en potestad de hacerlo, pero hay fuerte oposición, sobre todo de los monstruos los sumos pontífices del Vaticano, asesinos de niños, ladrones, atracadores, cueva de ladrones, que son una banda de asesinos criminales. Se oponen y han escrito a los medios de comunicación de que bajo ningún concepto se me deje hablar o los hunden. O sea, una banda criminales que quieren que la gente esté ciega, esté abandonada, arruinada. Ya ven que hoy cada día es más clara la corrupción política y las fortunas inmensas del Vaticano y la Iglesia Católica, robada mediante ríos de sangre a todo el mundo. En unos países que supuestamente democráticos, la gente a la fuerza, por huevos y pistola en mano, tienen que pagar con su poco dinero a la Iglesia Católica, sea o no sea católico, da igual, o ninguna religión. Te hacen obligar a pagar y hacen enriquecer con 16.000 millones solo en España, en el mundo billones de dólares. Son la fortuna más grande de la tierra sin pagar ni un céntimo de impuestos. Pero aparte de eso, el Vaticano trafica en drogas, fábricas de armamento, burdeles de niños, evasión de impuestos, blanqueo de dinero a la droga. O sea, es la banda criminal más diabólica y satánica del mundo. De hecho, al Papa anterior le quitaron a patas en el culo por asesinar niños en rituales satánicos en el Vaticano. Pero es que el Vaticano lo ha hecho siempre, de toda vida, y como los monasterios. Verán cómo va a salir todo lo que yo digo. El principal monasterio donde más niños han asesinado y sacrificado es el monasterio de Montserrat, dedicado al culto satánico de la Virgen Negra Cananea, Astarte, o Isis, Osiris, egipcia. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Tienen miedo de que yo cuando saque los gigantes va a ser una convulsión al mundo. Están en perfecto estado de conservación. Abrir las rocas, cualquiera de ellas, y en el momento que te los oxígeno empiezan a moverse. Gigantescos, en perfecto estado. Hay cuerpos de mujeres en otras rocas y de extraterrestres con cabezas ovaladas, como a esos cráneos de Paracas, no esqueletos, seres. Y gigantes. Y lo último que saque, después de la cueva de Hércules, el arca de la alianza. Pero ese arca emitirá una radiación que acabará con el entero sistema de cosas, con los corruptos. Millones de ellos, aunque se escondan en el centro de la Tierra, la radiación les alcanzará. Y ellos lo saben. Así que hay una presión gigantesca en los medios de comunicación para que yo no hable, o los asesinan y los acaban y los hunden. Así que, tanto españoles como de otras partes que me estáis escuchando, ya sabéis lo de siempre. No hay enigma ni hay misterio. Hay corrupción de la más alta, criminalidad, ocultación de la verdad, mentiras, fraudes, estafas. Y todo esto sí es lo que hay, cada día más. Pero misterios y enigmas, ni uno. Ya ven que yo estoy en disposición de revelarlo. Y hoy les he dicho un tema del Arca de Alianza que pueden mirar en las Escrituras, porque muy poca gente, o casi ninguno, por ejemplo, sabía que había dos arcas, como dos tablas de la ley diferentes, como el arca que se ve en una visión, en una nave o en cielo abierto, una puerta, y ahí está. ¿Qué creen que hay dentro del arca o de la nave gigantesca que hay en la luna, aparte de aquella mujer? Hay muchas cosas más. Ya le explicaré en su día para qué se utilizó
y cómo se utilizará una vez más en un futuro próximo.